Bueno, Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo. ¿Cómo está, Habla, Felipe? Gracias por venir. Bueno, bien. Bueno, hubo varias lecturas sobre esta presencia del Movimiento Socialismo en Miraflores, ¿no? Primero que teníamos tiempo sin ver un masista en Miraflores. Ahí estuvo Segundo Meléndez, quien fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Estuvimos juntos allí por Caracas, ¿no? Fuimos de los constituyentes del entonces Distrito Federal. Al comienzo, como lo comentábamos antes de entrar al programa, pues se generó muchas reacciones negativas a la presencia del MAS y de otros partidos de Miraflores, pero luego con la intervención de Felipe Mujica, pues de Felipe no, de Segundo. De Segundo Meléndez, perdón, se dieron, bueno, se escucharon las críticas que él hizo a la propuesta constituyente de Maduro, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que ponderó el MAS para ir allí a esta reunión? Sabes que esa decisión de ir a la reunión de Miraflores fue ampliamente ponderada, no solamente entre los masistas, sino también entre sectores con los cuales nosotros nos venimos reuniendo y que tenemos una opinión sobre lo que hay que hacer en Venezuela en materia de cómo buscar una solución pacífica, una solución que permita que los venezolanos evitemos tener que pagar todavía de manera mucho más cruenta lo que está ocurriendo en términos de la crisis política. Y se planteó lo de siempre. Bueno, si vamos, al MAS lo van a acusar de no sé qué cosa, y para acá y para allá. Y si no vamos, bueno, simplemente no vamos a decir las cosas que estamos pensando sobre el tema. Ya eso era una cosa ampliamente conocida por distintos sectores, lo que el MAS opinaba sobre eso, porque se habían producido ya varias declaraciones del propio Segundo en su condición de ex constituyentista y declaraciones oficiales del MAS donde lo que el documento decía iba a ser ratificado, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo que tú estás comentando. En la mañana, cuando aparece la imagen de Segundo, empezaron las críticas terribles sobre qué hacía el MAS allí, que el MAS era cómplice. Aparecieron al día siguiente las propias declaraciones que dio Henry Ramos y Julio Borges hablando del tema de los tarifados. Y resulta que a la 1 de la tarde ya la cosa había cambiado radicalmente. Cuando se hace la intervención de Segundo, que es una intervención que se hace con valentía, con responsabilidad, dándole la cara y enfrentando a los proponentes de ese evento constituyente, entonces inmediatamente cambió todo. Yo tengo, por ejemplo, un relato que me hizo el hijo mío, el Tenal Suátegui, y cuando aparece la cosa en la mañana, Felipe II. Felipe II, Felipe Elías. Cuando aparece la cosa en la mañana, bueno, lo destrozaron. Y resulta que cuando Segundo hizo su presentación, intervino, entonces las propias personas que lo habían descalificado lo llamaron para pedirle excusas y para asumir que lo que había hecho el MAS y lo que había hecho Segundo Meléndez en esa reunión era un hecho político que hace mucho tiempo no se veía. Tú comentabas incluso otra oportunidad, que fue aquella primera convocatoria, cuando se produjo el primer intento de diálogo, que tú estuviste allí y comentabas que también pasaste por todos esos escenarios de dudas sobre lo que podía pasar si intervenías allí. Ahora, yo creo que lo responsable, en términos de cómo nosotros entendemos el asunto, fue lo que se hizo. Nosotros hemos dicho que aquí hay que buscar una salida dialogada, que hay que buscar una salida que evite que la polarización sea la que imponga el ritmo, y en este momento mucho más, cuando resulta que los factores radicales de lado y lado son los que vienen pautando la política en relación Sin embargo, a las cosas que se vienen haciendo. Esta palabra, diálogo, negociación, tiene lo que se llama muy mala prensa y en los factores que están, digamos, protestando en el ámbito opositor, no hay mucha disposición a esto porque han considerado que se trata de una estrategia del gobierno para ganar tiempo y que se han burlado de la oposición. Bueno, si tú revisas, eso lo hemos hablado mil veces, Sí. lo que es el diálogo es una materia, una forma de hacer las cosas, es una técnica, por decirlo de alguna manera. Yo diálogo o no diálogo. Ahora, yo entiendo... Tampoco es excluyente de otras formas de hacer política. Sí, yo entiendo, sí, pero cuando se habla de diálogo, se está hablando de una circunstancia concreta, cuando los niveles de confrontación te obligan a buscar una salida. Entonces, ese método que aquí se utilizó, que es el diálogo, ¿por qué no sirvió? Porque el diálogo como tal no sirve nunca. Eso no es cierto. Tú ves, por ejemplo, lo hemos puesto también de ejemplo varias veces, el caso colombiano. Los colombianos tuvieron 50 años dándose con todo, 60 años, y produjeron aproximadamente 250.000 de muertos, y toda la sociedad colombiana fue afectada por esa situación. Y tú veías a Colombia hace 20 años atrás y puedes estar viendo a la Venezuela de hoy. Y
Colombia produjo más de 5 millones de colombianos que se vinieron a vivir a Venezuela como consecuencia de lo que había ocurrido. Y sin embargo, 60 años después tuvieron que sentarse a buscar una salida construida sobre la base del diálogo. Entonces, es un error, entendiendo los niveles de molestia, los niveles de rabia que puede tener la gente que está afectada por las circunstancias que hay en Venezuela. Sin embargo, eso no puede llevar a que tú tengas que hacerte parte del mismo discurso. Yo creo que lo que estamos diciendo en Venezuela, que no se puede permitir la polarización, que no se puede permitir que los extremos nos lleven al sitio donde nos están llevando, tenemos que asumir la responsabilidad de decírselo al país. Señores, hay otra manera de hacer las cosas. Hay una forma distinta. Aquí hay sectores democráticos que existen en el campo del chavismo porque allí hay sectores democráticos. Hay sectores democráticos que están en el campo de la MUC porque allí hay sectores democráticos. Hay sectores democráticos que están en el campo donde no está la MUC y donde no está el chavismo. Y hay una parte muy grande del país que cree en la democracia. Bueno, esos sectores tienen que dar un paso adelante y encontrarnos para poder contribuir de manera decisiva a que se pueda construir una salida. Ahora, ¿eso se hace manteniendo la protesta, suspendiendo la protesta? La protesta no es un problema de si tú la suspendes o no la suspendes. La protesta simplemente tú la haces cuando es eficiente. Es posible que ¿Está siendo eficiente en este momento? Es posible que a la tu juicio? protesta, que comenzó siendo muy eficiente, le ocurra lo que ha ocurrido en otras protestas similares a estas. La gente la valora, dice, no, ahora hay protestas en tales o cuales sitios. Yo, por ejemplo, que soy un practicante permanente de eso que yo llamo turismo de aventura. Yo recorro diariamente, me voy por la avenida Baral, me voy por la avenida Sucre, merodeo el 23 de enero, voy por San Juan. Yo, después de lo que ocurrió en el Valle, me fui en la mañana, a las 7 de la mañana, y recorrí desde el mercado de Coche hasta la Bandera y vi los sitios donde se protagonizó la protesta en el Valle. Y tú te das cuenta que allí no es un problema de acciones populares, estamos en presencia de un acto mucho más peligroso. Allí hay presencia de delincuencia organizada, estructurada, actuando como parte en este proceso, lo cual nos hace más parecido todavía a lo que ocurrió en Colombia años atrás. Entonces, la protesta tiene que tener una estrategia. Pero, sin embargo, Felipe, te pregunto, ¿tú has estado en las protestas que han convocado en el distribuidor Altamira, en la Francisco No, Fajardo? pero yo conozco de qué se trata. Yo he estado en todo ese tipo de protestas en años anteriores, en el 2002, en el 2004. Claro, es distinto, por ejemplo, lo que pasó en el Valle a lo que ha pasado, exactamente, a lo que ha pasado en las calles, por ejemplo. Pero lo que ha pasado en las Hasta el presidente Maduro tuvo que reconocer que ha habido exceso y abuso bueno, de los sí, cuerpos de porque seguridad. siempre lo ha habido, porque lo que ha pasado en las calles es la gente protestando y el gobierno reprimiendo. Este gobierno no tiene una manera distinta de entenderse con esa protesta, sino reprimiendo. Eso ha generado un costo terrible, digamos, cerca de 40 venezolanos muertos, producto de la represión oficialista y de lo que ha implicado la violencia en esos casos. Todo eso nos está llevando ¿a dónde? Esa protesta tenemos nosotros la posibilidad de que efectivamente garantice lo que, por ejemplo, decía Stalin acá, que es que el gobierno pueda, como consecuencia de esa protesta, convocar unas elecciones. Es evidente que la salida en Venezuela, que es que no el gobierno, porque eso no es una tarea del gobierno, si tuviésemos órganos independientes, quien debería hacer el cronograma es el Consejo Nacional Electoral, y los venezolanos tenemos que exigirle al Consejo Nacional Electoral que presente el cronograma, y el Consejo Nacional Electoral tiene que contribuir a que esto sea una solución pacífica y diga, en tal fecha se van a hacer las elecciones de gobernadores o la elección de reina de carnaval o lo que en definitiva le parezca al Consejo Nacional Electoral que hay que elegir, pero que convoque. Si convocan, entonces efectivamente se crea una situación distinta en el país, donde eso puede ir canalizando una salida en la cual el acto electoral permita construir definitivamente una solución donde haya garantías para todo el mundo. Porque también, ¿cuál es el problema? Tú ves los radicales, y aquí los radicales, la amenaza que se va tejiendo sobre los que hoy están en el gobierno, bueno, genera también un nuevo problema. ¿Qué pasa con quienes están en el gobierno cuando ya no sean gobierno? ¿Vamos a tener una conducta parecida a la que ellos han tenido? ¿O vamos a tener niveles de tolerancia, de democracia, que permita que el país pueda tener la garantía de que lo que se va a construir posteriormente no va a ser igual a lo que tenemos? Esos son temas que están ahí. Ahora, Felipe, ¿estamos más cerca del diálogo político, de la negociación política o de la locura? Podemos estar perfectamente en el punto de la locura. ¿Por qué?
Tú ves, por ejemplo, los venezolanos tenemos una costumbre. Me refiero a que se pierde el control de lo que está pasando, a eso me refiero. Los venezolanos tenemos una costumbre, ¿no? Los venezolanos llegamos y decimos, mira, nos vamos a ver después de Semana Santa, nos vamos a ver después del Carnaval, nos vemos después de este fin de semana. Ahora, ¿qué consigues tú ahora permanentemente? Recurrentemente, nos vamos a ver después de la Guerra Civil. Ahora, cuando eso comienza, la gente a hablar de un tema como ese, como si fuese una cosa cualquiera, entonces indica que el país se está acercando cada vez más a una situación de violencia y de lo que nosotros hemos calificado como el infierno venezolano. Tenemos un tuit para Felipe Mujica, secretario general. Bueno, continuamos con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Habíamos dejado un tuit pendiente, Felipe. En base a lo que se vive en la situación actual, o con base en lo que se vive en la situación actual del país, ¿a quién atribuye los muertos? ¿Al gobierno o a la oposición? Sean Marín. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que todos son venezolanos y que tenemos que lamentar que eso esté ocurriendo. Y creo que está ocurriendo como producto de dos estrategias que ya lo hemos dicho de distintas maneras, que están orientadas hacia la vía de que los extremos impongan un determinado camino político en el cual seguramente el desastre será peor de lo que hemos presenciado hasta ahora. Insisto en que los factores democráticos en Venezuela tenemos que hacer un esfuerzo para detener eso que está ocurriendo allí. ¿Tú quieres sacar la cuenta? Bueno, seguramente si el amigo que envía la pregunta quiere sacar la cuenta, se va a conseguir que a lo mejor la mayor cantidad de muertos son de personas vinculadas al campo opositor, pero también se sabe que hay personas vinculadas al sector oficialista. Entonces, esa cuenta de si tantos para acá o tantos para acá es algo que los venezolanos no deberíamos plantearnos nunca de esa manera, porque, insisto, todos los muertos que están allí son venezolanos y los responsables de eso son, por una parte, el gobierno, por una conducta represiva absurda, como la que todos hemos visto que ha ocurrido, y también el diseño de un tipo de movilización que, como lo dicen los propios participantes de alguna manera, ¿cuál es el destino de eso? Siguen habiendo movilizaciones, y eso ya lo hemos visto también en el pasado, eso no termina en ningún destino. Y si tú te ubicas... ¿Crees que esta vez puede ser diferente? No lo veo diferente. Yo creo que vamos hacia un terreno en el cual podemos estar pisando lo mismo que pasó con el tema de la salida y podemos estar pisando también situaciones como las que ocurrieron en el año 2004. No, 2002 porque el 2002 terminó de alguna manera. Terminó un episodio que ya conocemos por qué terminó de esa forma. 11 de abril. Pero en el año 2004 también ocurrió. Y entonces esa conducta de una movilización que finalmente no tiene un destino claro, porque ¿cómo fue convocada inicialmente? Vamos el 19 de abril, que es el último día, y no regresamos porque se acabó esto. Y después, los que convocan de esa manera, tienen que comenzar a rectificar. Y así, bueno, vamos hoy para acá, y mañana vamos para acá, y después vamos para allá, en un escenario donde buena parte de quienes están participando arriesgando todo lo que están arriesgando. Pero que eso no tiene, desde el punto de vista estratégico, ningún destino. Aquí hay mucha participación. Felipe, te agradezco respuestas breves. Bolívar Divisa, ¿estaría de acuerdo en mantener las protestas o ir a un diálogo para negociar una salida democrática no constituyente? Yo creo que está claro que la salida no es el mecanismo ese de la constituyente que ha convocado el gobierno. Creo que el gobierno ha tenido la virtud, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que ha logrado sumar a casi todo el país contra esa proposición que está haciendo. Creo que todo el mundo ha dicho, eso no es democrático, tú no me puedes violar la Constitución de esa manera, tú no me puedes imponer un procedimiento como el que tú me estás planteando, donde el país no es consultado ni de manera pre ni de manera post, como lo han dicho algunos de los voceros. Y, por supuesto, la construcción de una salida tendrá que tener en algún momento o que las instituciones actúen, que llegue el CNE y diga, nosotros somos el organismo electoral y nos corresponde actuar, que eso puede ser producto de un gran acuerdo político, pero también puede ser producto de una decisión responsable. Tú ves, por ejemplo, la fiscal. La fiscal actuó sin que hubiera ningún acuerdo político para que ella dijera las cosas que dijo. Y perfectamente puede ocurrir que otra instancia pueda también tomar la decisión de actuar responsablemente en una situación en la cual ellos no pueden seguir obviando que no tienen una responsabilidad directa. José David Vargas te saluda desde Más Falcón. Dice por aquí, saluda a nuestro líder Felipe Mujica. Este país va a cambiar, dice. ¿Qué pasaría si las marchas llegan al CNE, TSJ de Derechos Humanos sin problemas para entregar sus cartas? La Guardia Nacional dando seguridad al lugar. Ronald Fry.
O sea, ¿tú crees que el gobierno tiene razón cuando señala que si la oposición entra al centro habrá disturbios, habrá violencia, no hay garantías de que entren pacíficamente? Es que el problema está planteado siempre de la siguiente forma. Si tú dices, yo voy al CNE y voy a marchar y voy a entregar esto se supone que en términos democráticos, porque en el pasado se hizo, no debería tener ningún problema. Ahora, cuando yo llego y digo que mis movilizaciones, todas están dirigidas a que haya un proceso electoral que tenga como propósito sacar a Maduro, y llega Maduro y dice, tú me quieres tumbar. Si tú me quieres tumbar, yo me defiendo. Eso que está diciendo el gobierno ya, que lo han dicho distintos voceros, que la MUC declaró la lucha armada al gobierno. ¿Tú sabes lo que estamos hablando cuando se dice lucha armada? Tú y yo tuvimos algo que ver con eso en el pasado y sabemos de lo que se trata cuando un gobierno acusa a algún sector de esa naturaleza. Bueno, en ese contexto, donde evidentemente el gobierno está actuando utilizando como pretexto lo que considera que le van a hacer con todos los argumentos, bueno, evidentemente entonces viene el mecanismo defensivo. Y si tú ves, por ejemplo... Bueno, ya se habla de incluir el terrorismo en la Constitución como delito. Bueno, es que se puede seguir hablando de cosas terribles porque nosotros vamos paulatinamente acercándonos cada vez más a eso que nosotros denominamos en octubre del año pasado. Dijimos, Venezuela va hacia el infierno. El hecho de que la Asamblea no respete al tribunal, el tribunal no respete a la Asamblea, que el presidente de la República no respete a nadie, que no haya partidos políticos, que no haya procesos electorales, que no haya manera de reconocernos y de respetarnos. Eso que está ocurriendo que los venezolanos, yo te lo comentaba fuera de la cámara y lo voy a hacer porque lo asumo porque me parece una cosa terrible. El video de Franklin Virgüe, que está rodando por todas partes, mira, si ese es el camino que todos los venezolanos asumiéramos, bueno, todo el mundo tiene que prepararse para buscar el 38, para buscar la 45, para buscar la cabilla, para buscar el bate o para buscar lo que sea necesario para caernos a tiros. Ahora, eso no puede ser. Y precisamente si nosotros no queremos que eso termine ahí, si nosotros queremos que el país pueda sobrevivir. Pero por otra parte, también Pedro Carreño dice, por ejemplo, que hay que formar los militantes del PSUV en... Es que es lo mismo, es lo mismo. Lo que dice Pedro Carreño, en grupos antimotines, Pedro Carreño es equivalente a la otra situación. E insisto, mientras estemos colocados en que de lado y lado nos provocan, de lado y lado nos dicen, no, es que tú eres un cobarde porque tú no haces tal cosa. No, de aquel lado te dicen lo mismo y no nos atrevemos a asumir lo que creemos que la salida es democrática, la responsabilidad de decirle al país, no podemos permitir que el país llegue allá. La mayoría de los venezolanos, más allá de toda la rabia que se pueda tener ahorita por los 40 muertos, por los familiares de las víctimas, todo lo que eso implica, no podemos caer en que finalmente la única manera de esto es cayéndonos a tiro, que es a donde nos puede conducir ese tipo de afirmaciones, tipo Pedro Carreño, o las otras afirmaciones que se vienen Yo creo que hay que parar, chicos, me perdonan el término, las puputov verbales. Sí, por supuesto. Porque el lenguaje es parte de lo que puede agravar cuando se utiliza indebidamente. Me refiero a expresiones, bueno, eso de tomar un buche de gasolina para decir cosas. No, y además, esto te lo está diciendo una persona que cometió un error que yo lo cometí, lo he asumido abiertamente. Yo le menté a la madre de Chávez en televisión y después asumí que eso era un error desde el punto de vista político. Es decir, yo no estoy diciendo una cosa que yo no conozca de qué se trata. Ahora, esa no puede ser la manera en que los venezolanos nos vamos a entender. Porque si esa es la manera, entonces definitivamente vamos a terminar en el peor de los mundos. Y eso que se diga, no hay salida, no hay comunicación, no hay cómo hacerlo, eso no es cierto. Siempre en los procesos políticos emerge una manera de resolver el problema. Fíjate, por ejemplo, ya que ustedes dicen que los muertos son del gobierno, ¿por qué los videos dicen lo contrario? ¿Dónde están esas pruebas? Bueno, yo no he dicho eso, ni creo que... Yo tampoco lo dije. Es que precisamente ese es el problema, que la gente escucha lo que quiere. Aquí hemos dicho que los muertos son venezolanos y que no tiene sentido sacar la cuenta. Y sin embargo hay una persona que dice que los muertos son del gobierno. Porque ¿qué está escuchando? Está escuchando el discurso que quiere escuchar o la parte que las víctimas son militantes del gobierno. Chicos, no vale, las víctimas son venezolanos, en definitiva. Son venezolanos. ¿Y qué cuenta tiene sacarlo si son de aquí o son de allá? Tenemos que tener una conducta frente a eso que sea tratar de evitar que haya más víctimas. Sin embargo, hay tal evidencia de hechos graves que el propio presidente Maduro ha anunciado investigación a los funcionarios policiales de la Guardia Nacional que incurrió en esto. El hecho de que haya 40 muertos, ya eso es suficiente como para que tú puedas decir que no hay ningún hecho más grave que ese. ¿Cómo es que Maduro va a tener un mes
en un ejercicio de este tipo y el resultado es que un mes después tiene 40 muertos. Y él pretende decir que él no tiene ninguna responsabilidad. Mira, cualquier gobierno de cualquier país del mundo no puede pasar por una situación de este tipo y generar un hecho en donde todos los días se van sumando muertos para acá y muertos para allá. Y entonces, ¿qué preocupación puede ser de manera trascendente de dónde son? Son parte de un país que tiene que superar esta situación que estamos viviendo. Terminando, ¿ustedes van a participar en la Asamblea Nacional Constituyente bajo las condiciones que sean? No, si lo dijimos expresamente, dijimos que nosotros no vamos a esa Asamblea Nacional si esa Asamblea Nacional está convocada de la manera que está dicha. Sobre la posición del MAS en eso no hay ninguna duda. Y cerrando, Antonio Luis Arocha, señor Mujica, no sea ingenuo, el cambio de sistema no se logra con votación, primero para afuera, luego elecciones. Bueno, exacto, entonces ese señor ni siquiera conoce la historia, porque Pinochet salió con elecciones. En Venezuela en el año 57, un proceso electoral fue el que promovió la salida de Pérez Jiménez. Entonces ese señor lo que hay que sugerirle es que además de su radicalismo, tenga un poquito de tiempo y estudie lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en cualquier cantidad de países del mundo donde la manera pacífica ha sido lo que ha privado para resolver el problema de gobierno autoritario. Entonces, te insisto, esas personas que siguen llevándonos por ese camino son precisamente las equivocaciones. Te agradezco mucho, Felipe, que hayas venido al programa. Gracias a ti, Vladimir. Estamos Felipe en Mujica. contacto. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. No, seguimos un poco más. Vamos a continuar un poquito. Seguimos, un minuto más. Aquí hay otros comentarios. Dios bendiga a Venezuela, las posiciones tienen que ser acertadas y firmes. Felipe, y alertar al pueblo. Aquí dice Pablo Gassman, ¿qué es diálogo? Dice Maduro, o somos gobierno o hay guerra civil. Es que hay gente inteligente que no entiende. Eso que dice Maduro es una barbaridad. Igual a la que se dice que no se puede dialogar porque no hay temas sobre los cuales dialogar. Porque la única solución para dialogar es que Maduro se vaya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En cualquier parte del mundo, yo lo he dicho con el ejemplo del malandro y lo repito, tú tienes que enfrentar a un malandro. ¿Tú lo enfrentas cuándo? Cuando el malandro te diga, hoy nos caemos a golpe, o cuando tú estés en condiciones de decir al malandro, un momentico, las cosas no son como tú dices. Entonces, ese punto que tiene que ver con una situación en la cual hay un país confrontado, donde tiene todo ese tipo de circunstancias, bueno, tiene que tener una solución y la solución tiene que estar orientada a que en todos los lados donde haya sectores que puedan ser identificados como democráticos, demos un paso adelante y ese paso adelante sea un paso dado con valentía y asumiendo la responsabilidad, porque evidentemente no podemos permitir que las minorías extremistas le impongan al país un destino. Carmen Roja, muy buena intervención del MAS, necesitamos más gente con medida como el entrevistado. Mi opinión personal, dice Antonio Antequera, es que este gobierno no quiere elecciones porque sabe que perderá. Bueno, eso está claro, eso lo dice el propio gobierno. Permanentemente cuando todas las con sectores del gobierno te han dicho, no podemos ir a un proceso electoral pues lo perdemos, pero eso no significa que tú tengas la razón en la mano. Yo una conversación, rapidito, se los dije, mire, ustedes pueden tomar el camino que tomó Pérez Jiménez en el 57, tenía que ser una elección constitucional.